Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a muchos preguntándonos, especulando y, seamos sinceros, un poco envidiosos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha estado en boca de todos, especialmente después de que nuestra querida Anne Ercel ha decidido abrirse. Sí, hablo de El secreto de nuestra relación. El título del vídeo es una bomba, lo sé, y créanme, la información que vamos a desgranar hoy es igual de impactante. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desvelar qué es lo que está detrás de esa conexión tan especial, esa chispa que todos percibimos y que ha generado tanto interés. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic tan valioso al botón de *** suscribirse ***. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Gracias de antemano. Bueno, vamos a empezar fuerte. La noticia de que Hande Erçel, esa estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, iba a compartir el secreto de nuestra relación, causó un revuelo absoluto. Y aquí debemos aclarar algo desde el principio, porque el título puede ser un poco confuso. Cuando decimos nuestra relación, no nos referimos a una relación en particular de Hande con una persona específica, aunque obviamente habrá muchas conjeturas al respecto. Más bien, el verdadero secreto que Hande ha compartido, y que vamos a analizar hoy, se refiere a *** la esencia de lo que hace que una relación funcione, sea cual sea, y cómo ella ha logrado cultivar esas conexiones significativas en su vida, tanto a nivel personal como profesional ***. Y esto, amigos míos, es mucho más valioso de lo que parece a simple vista. Es entender los principios universales que sostienen los vínculos humanos fuertes. Así que, ¿cuál es ese gran secreto que Hande Erçel ha decidido revelar? Según lo que hemos podido recopilar de sus recientes declaraciones y entrevistas, el secreto no es uno solo, sino más bien un conjunto de pilares fundamentales que ella misma ha puesto en práctica y que considera esenciales. Y lo más interesante es que al escucharlos nos damos cuenta de que no son fórmulas mágicas ni trucos de magia, sino más bien lecciones de vida, a menudo difíciles de aplicar, pero increíblemente poderosas. El primer gran pilar que Hande destaca es la ***autenticidad ***. Parece obvio, ¿verdad? Ser uno mismo. Pero pensemos cuántas veces en la vida, especialmente en el ojo público, uno se siente presionado a ser de una manera que no es. Hande ha sido muy clara en que para ella, la base de cualquier relación saludable, incluida la que tiene con su audiencia y sus colegas, es ser genuina. Esto significa mostrar sus vulnerabilidades, sus alegrías, sus tristezas, sin filtros innecesarios. Ella cree que cuando uno se muestra tal cual es, atrae a personas que te aprecian por quien eres realmente, y no por una fachada. Y esto no solo aplica a relaciones románticas, sino a amistades, a la relación con su familia e incluso a su carrera. Cuando eres auténtico, las conexiones se vuelven más profundas y significativas porque no hay nada que ocultar. Es una invitación a la honestidad radical, tanto con uno mismo como con los demás. El segundo aspecto crucial que Hande enfatiza es la ***comunicación ***. Y no cualquier tipo de comunicación, sino una comunicación abierta, honesta y sobre todo, empática. Ella insiste en que hablar las cosas, expresar los sentimientos y las necesidades de manera clara es vital. Pero no se queda ahí. La clave para Hande está en la escucha activa. No se trata solo de esperar tu turno para hablar, sino de realmente escuchar lo que la otra persona tiene que decir, intentar comprender su perspectiva, sus emociones, incluso si difiere de la tuya. Ha mencionado que en sus relaciones ha aprendido que los malentendidos suelen nacer de la falta de comunicación o de una comunicación superficial. Por eso, dedica tiempo a tener conversaciones profundas, a expresar sus pensamientos y a asegurarse de que la otra persona se sienta escuchada y comprendida. Este esfuerzo consciente por comunicarse bien es, para ella, uno de los pilares más fuertes para construir y mantener cualquier vínculo. Continuando con los secretos, el tercer punto que Hande subraya es el *** respeto mutuo ***. Y aquí entran muchas capas. No se trata solo de no faltarle el respeto a la otra persona, sino de valorar sus diferencias, sus opiniones, su espacio y su individualidad. Hande ha aprendido que cada persona es un mundo con sus propias experiencias, sus propios sueños y sus propios miedos.
Y en una relación, es fundamental reconocer y honrar esa individualidad. Ella ha mencionado que incluso cuando hay desacuerdos, el respeto es el puente que permite superarlos sí. Dañar el vínculo. Significa aceptar a la otra persona tal como es con sus virtudes y sus defectos, y no intentar cambiarla para que se ajuste a nuestras expectativas. Es un acto de generosidad y de inteligencia emocional, porque al respetar al otro, nos respetamos a nosotros mismos y validamos la relación. El cuarto secreto que Ande comparte y que personalmente me parece fascinante, es la importancia del tiempo de calidad ***. En este mundo tan acelerado, donde las distracciones están a la orden del día, dedicar tiempo de calidad a las personas que amamos es un acto de amor en sí mismo. No se trata solo de estar físicamente presente, sino de estar mental y emocionalmente presente. Ande ha contado que a pesar de su apretada agenda, se asegura de reservar momentos para sus seres queridos donde la atención está plenamente en ellos. Esto puede ser desde una cena tranquila, una conversación profunda, hasta simplemente disfrutar de un momento de silencio juntos, pero con la conexión presente. Es ese tiempo donde se crean recuerdos, se fortalece la intimidad y se nutre la relación. Y lo importante aquí es la intención. Cuando dedicamos tiempo de calidad, estamos comunicando que esa persona y esa relación son una prioridad. Y finalmente el quinto gran secreto, o quizás la clave que une todos los demás, es el trabajo constante y la voluntad de crecer juntos ***. Ande ha sido muy honesta al decir que las relaciones no son perfectas y que requieren esfuerzo. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir a la persona con la que estás dispuesto a trabajar, a superar obstáculos, a aprender y a evolucionar. Ella habla de la importancia de la paciencia, de la comprensión en los momentos difíciles y de la disposición a hacer concesiones. Las relaciones, al igual que las personas, cambian y evolucionan. Lo que funciona hoy puede necesitar ajustes mañana. Por eso Ande cree que la clave está en tener esa mentalidad de crecimiento, de querer construir algo sólido y duradero, y estar dispuestos a poner de nuestra parte para que así sea. No es una fórmula mágica para la felicidad instantánea, sino un compromiso a largo plazo con el bienestar de la relación. Ahora pensemos en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. Ande Ercel, con su fama, su belleza y su éxito, nos está diciendo que las bases de una relación sana y significativa son universales. No dependen de cuánto dinero tengas, de cuántos seguidores acumules o de cuán atractiva seas. Dependen de tu disposición a ser vulnerable, a comunicarte con honestidad, a respetar al otro, a invertir tiempo y a comprometerte con el crecimiento mutuo. La belleza de estos secretos es que son accesibles para todos. Podemos empezar a aplicarlos hoy mismo. ¿Cómo? Tal vez dando el primer paso para tener esa conversación pendiente con un amigo. O tal vez decidiendo apagar el teléfono durante la cena con tu pareja para dedicarle tiempo de calidad. O quizás simplemente siendo un poco más honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y necesitamos en nuestras relaciones. Es un recordatorio poderoso de que las conexiones humanas son un arte, una habilidad que se cultiva con práctica, paciencia y sobre todo con amor. Y creo que Ande, al compartir esto, no solo nos da una visión de sus propias relaciones, sino que nos ofrece un mapa para navegar por las nuestras. Nos anima a ser más conscientes, más intencionales y más valientes en la forma en que nos relacionamos con los demás. Así que, resumiendo, el gran secreto de Ande Ercel sobre nuestra relación, en el sentido más amplio de las conexiones humanas, se basa en 5 pilares fundamentales: la autenticidad la comunicación abierta y empática el respeto mutuo la inversión en tiempo de calidad y el compromiso con el crecimiento constante Estos no son solo palabras bonitas, sino principios activos que, cuando se aplican, tienen el poder de transformar la forma en que nos conectamos con el mundo y con las personas que nos rodean. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy en este análisis tan interesante. Espero que les haya parecido tan revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos pilares. ¿Cuáles creen que son los más importantes? ¿Hay algo que ustedes añadirían a esta lista de secretos? Por favor, déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si creen que la información compartida es valiosa, por favor, no se olviden de dejarle un asterisco me gusta asterisco, eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que puede beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.